segundo bloque de arquitectura, momento de hablar de fichas técnicas y seguimos hablando de darle color al invierno, iluminarlo un poquitito al jardín y sobre todo iluminar ese lugar donde tenemos mucha sombra. Hablamos de sombra, hablamos de color naranja, estamos hablando de clivias, estas especies vegetales que iluminan un sector sombrío del parque, de la galería. Pero para conocer mucho más de esta especie vegetal, vamos a esta charla junto a Sabina. Cuando hablamos de color es interesante también el efecto de las clivias. Sí, son plantas que florecen muy bonito, en flores en forma de campanas invertidas, naranjas muy intensos. Y también es muy atractivo el color del follaje. Las hojas son lanceoladas, verdes bien brillantes, se adaptan muy bien a lugares de sombra o de media sombra. Lo único que hay que repararlas un poco de los intensos fríos. Sí. No conviene ponerlas orientación sur, por ejemplo. Son rizomáticas estas plantas, necesitan suelos bien drenados. Sobre fines de agosto, sobre principios de invierno, podríamos decir, conviene no regar tanto, que no sea un riego en abundancia para que la floración sea intensa. Sí, vos sabés que a mí siempre me decían, hay que hacerla sufrir sed en invierno para que te florezca a fin de agosto o principio de septiembre. Y es lo que más o menos dura la floración. La floración es ese tiempo, desde agosto hasta mediados de septiembre. Tenemos después que termina la floración, un intenso color en las hojas, que es lo que nos viste mucho el jardín. Y que se adaptan bien a plena sombra. A plena sombra, podemos ubicarlas en macetones, podemos ubicarlas en círculos, en grandes jardineras, que vamos a tener todo el año color de hoja y en temporada de floración vamos a tener las flores que son muy atractivas. Es un impacto muy lindo cuando tenés un rincón sombrío en un jardín, el ver el naranja ese es muy interesante. Y además es una de las pocas flores que florecen en un naranja tan intenso. Sí. Sí. Tenemos otras que tienen variedad de amarillos, naranjas, rojos, pero las clivias son muy muy bonitas. Y hablemos, ya dijimos, con respecto al suelo, requerimientos. Suelos bien drenados, podemos mezclar tierra con resaca de pino y lo que necesitan es cuando uno ve que están muy apretadas en el suelo, se separan un poco, pero no separamos las plantas más jóvenes, tratamos de separar las plantas más adultas, porque si no, los hijitos, todo lo que es joven, ese año no nos va a florecer. Si lo dejamos al lado de la planta madre, vamos a tener floración tanto de la planta madre como de su hijo, y lo que va a permitir eso es que la planta se haga más fuerte, más resistente, y que al otro año la podamos separar. Bueno, muchísimas gracias. Comenzamos a hablar el tema, el eje fundamental que vamos a tratar en el programa del día de hoy, porque vamos a hablar de agua, ya se los anticipé el programa de la semana pasada, y vamos a comenzar hablando de las fichas técnicas, y en particular vamos a hablar de las fichas técnicas del loto, con todo ese simbolismo que tiene tener un loto en un espacio de agua en el jardín. Todo esto junto a Osvaldo Araya. Vamos a hablar de el loto, que es una planta con muchos significados. En el antiguo egipcio se la consideraba una planta sagrada, y después, con motivo de su hermoso follaje que sale sobre la superficie del agua, obviamente estamos hablando de una planta acuática, tiene unas hojas muy grandes como sombrillas que suben hasta 1 metro sobre la superficie del agua, y también desarrolla las flores de esa forma, elevándose inclusive por encima de las hojas. Son unas flores grandes, de aproximadamente 15 a 18 centímetros de diámetro, de colores blanco al rosa pálido, dependiendo un poquito de la variedad. Hay muy pocas variedades en este momento disponibles de lotos. Se suelen hacer plantas grandes, tienen unos rizomas de un crecimiento muy rápido durante el verano. Si bien en invierno todo el follaje desaparece, como es el caso de los nenúfares, y la planta, aún con heladas, permanece mientras no se hiere completamente la maceta. En estanques aún con cobertura de hielo sobreviven perfectamente los rizomas y vuelven a brotar apenas el agua sube por encima de los 16 a 18 grados. Durante el verano tiene una época de desarrollo muy rápida,
da unas hojas, como decía, hermosas, con forma de sombrillas, de un verde muy intenso, y después desarrolla sus flores de buen tamaño, que tienen una particularidad muy interesante, que es una de las pocas plantas que conserva su temperatura interior, que regula su temperatura interior. Con esto lo que logra es atraer una variedad de abejas o de avispas dentro de la flor para pasar la noche, digamos, con buena temperatura, ya que regula una temperatura en alrededor de 34 grados, 34 a 37 grados, permaneciendo los insectos activos y sirviendo como agentes de polinización, ya que son, al permanecer durante la noche con buena temperatura, tienen buena movilidad y viajan luego de una planta a otra, inclusive las favorece para procrearse, ya que se mantienen activas durante la noche dentro de la flor. Es una característica, digamos, anecdótica nada más, pero que es muy interesante saberlo, ya que es una de las pocas plantas, creo que hay 3 en este momento, que pueden regular su temperatura interna. Esto lo hace consumiendo los azúcares que tiene en el rizoma. Un metabolismo, digamos, parecido al del ser humano, no en cuanto a cómo lo hace, sino que consume azúcares para mantener temperatura. Una vez que su flor es polinizada, desarrolla en el centro de la flor el receptáculo donde se van a criar las semillas. Solo se van a formar semillas en aquellas partes de la flor que hayan sido polinizadas. Normalmente en nuestra zona es muy raro que toda la flor polinice, pero solemos tener de 3 a 8 semillas viables en las cápsulas normalmente durante el verano. Para sembrar estas cápsulas, estas semillas, que es una cosa muy interesante, es algo muy lindo de hacer, estas semillas tienen la particularidad de ser muy duras, parecen realmente como de metal o de una madera muy dura, y de acuerdo a información y estudios históricos se sabe que estas semillas pueden llegar a vivir hasta 1200 años sin germinar y luego germinar normalmente. Esto, bueno, lo hace la planta por una cuestión de supervivencia, ya que las plantas, si cayeran al agua y germinaran rápidamente sus semillas, la densa vegetación del mismo lote impediría que las pequeñas plantas se desarrollen. En cambio, muy a futuro, cuando las plantas puedan germinar, es posible que haya cambiado la configuración del lugar y se pueda realmente desarrollar mejor una planta. Para acelerar ese proceso, que no lleve tanto tiempo la degradación de la corteza exterior y poder sembrar un loto, lo que hay que hacer es buscar la parte más redonda de la semilla. Tiene una parte fina y una parte redonda la semilla. Se busca la parte más redonda de la semilla, que es donde menos daño se hace, digamos, y se busca con un cuchillo, con alguna cosa puntuda, o también puede ser con una lija, con una lima. Hay que desgastar la capa externa, la capa dura, que si ustedes se fijan en el sonido que tiene, es como una madera, como un metal. Hay que desgastar esa capa, tratando de hacer un pequeño orificio, nada más que atravesar esa capa. Hay que tener cuidado al hacerlo, bueno, esto ya lo hemos hecho algunas veces, pero normalmente con un cuchillo y con un punzón es difícil. Es preferible hacerlo con una lija o con una lima. Una vez que se perfora en el orden de un par de milímetros, ya se sabe que se atravesó la capa exterior. Y una vez que la capa exterior está atravesada, nosotros nos aseguramos que el agua va a estar entrando dentro de la semilla. No sé si se alcanza a ver allí el pequeño orificio que hicimos. Esto va a ser una vía de acceso para que el agua entre a la semilla. La forma de siembra es, bueno, yo tengo acá preparada una pequeña macetita con barro. En realidad esto es una tierra orgánica como la que se utiliza para las plantas acuáticas y que está bien mojada ya de antemano. La planta se entierra, la semilla se entierra su diámetro, digamos, 1 centímetro, una cosa por el estilo, se cubre, inmediatamente después se coloca en un recipiente con agua que la cubra no más allá de 3 o 4 centímetros por encima de la superficie del agua. Esto es variable, pero normalmente entre un tiempo que lleva de las 2 semanas a las 6 semanas se va a ver salir unas pequeñas hojas que suelen permanecer debajo del agua. El loto funciona así, digamos, sus primeras hojas permanecen debajo del agua y después, entre 30 y 60 días después, comienzan a salir las hojas definitivas, que ya son las que van a salir sobre la superficie del agua, que tienen la característica de que no se pueden mojar, tienen como una capa cerosa donde el agua resbala y comienzan a asomar ya sobre la superficie del agua y a crecer y desarrollarse como una planta que después va a llegar a tener más de 1 metro de diámetro y hojas de más de 1 metro de altura. Pero así empieza todo, y empieza en esta época después que durante el verano la planta floreció, dio sus semillas y sus semillas maduraron y pueden ser extraídas de las cápsulas. I took a walk around the world.
troubled mind.